Pongámonos de pie, vamos a ver. Ya lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren lo que dice. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaron a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la tierra, el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos quiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Padre, te damos gracias por esta palabra. Bendícelo, Señor. Eres grande, Padre. Esta historia, siendo real, amado Dios, trae sobre nosotros y nos hace entender el Dios a quien nosotros servimos. Eres grande, eres poderoso. He aquí, Señor, Padre, tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Bendito sea Dios. Muy bien. Creo que hace 3 semanas se predicó sobre Jonás. Pero vamos a ver ahora qué nos dice esta porción de la palabra. Miren.
presencia de Dios. Nadie, absolutamente nadie puede escapar de la presencia de Dios. Ni ustedes, ni yo. Amén. Porque el Espíritu del Señor está en todo lugar, en todo el espacio sideral, en todo, las estrellas, los cometas o astros, en los satélites, en todo lugar. Dios no necesita viajar. ¿Para qué va a viajar Dios? Si Él está en todo lugar. Por eso dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces todavía. Muy bien. Pero si vamos, hermanos, a este libro de Mateo, vamos a ir a Mateo un ratito. Aleluya. Hay uno más, vamos a avanzar. Entonces, hay una palabra en Lucas también, pero esta palabra de Mateo nos dice que cuando los fariseos se le acercan al Señor, los fariseos y los saduceos vienen donde está el Señor y le plantean una cosa y le dicen: Señor, danos una señal de tu venida. Queremos una señal. Y el Señor le dice, le refiere este libro y les dice: no se les dará más señal que la señal de Jonás. ¿Para qué quieren más señal? Y el Señor le dice: generación perversa, ¿qué señal quiere? En este tiempo también, hermanos, hay muchas personas que necesitan señales y señales. Ahora, si vamos a este libro de Jonás, es un libro muy pequeño, hermano. Es un libro que tiene 4 capítulos que se puede leer en 20 minutos. Y puede leerlo y leerlo. Y es necesario leerlo para que nosotros nos enteremos de las cosas que Dios tiene, tanto para Jonás en aquel tiempo como para nosotros en este tiempo. Así que el libro de Jonás, hermanos amados, es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el libro de Jonás se nos está refiriendo o presentando o trayendo a este tiempo, al contexto de este tiempo, qué pasaba en el tiempo de Jonás, cómo se evangelizaba en el tiempo de Jonás. Porque aquí Jonás está recibiendo un llamado de Dios, un mandato de Dios. Y le dice: Jonás, ve a Nínive a predicar a esa ciudad grande, perversa, pero ve y predícales allá. Otra cosa que es importante aquí que vemos, hermanos, es que Jesús, cuando está en esta tierra, refiere al libro de Jonás en el caso de los fariseos y saduceos y todos aquellos que le pedían señales. Mateo 16. Mateo 16. ¿No? Mateo 16 está hacia el... Mateo 16, 28, pero no. No, 16, 4. Ya, gracias, hermano. Entonces, el Señor pregunta, estaba en aquel entonces, recibiendo esta petición. ¿Qué querían decir los fariseos y los saduceos y los religiosos de aquel tiempo y de este tiempo? Sé que has hecho muchas señales, Señor. Sé que has hecho muchos milagros. Hasta hoy sigues haciendo milagros. Pero nosotros queremos que hoy nos des una señal contundente para nosotros creerte. ¿Qué querían decir? No, que con estas cosas que tú has presentado,
con estos prodigios y señales, no nos has convencido hasta ahora. Hoy, a ver si te atreves a hacer una señal que nos convence. Mire, ¿qué tal atrevimiento? Vemos que el pueblo de Nínive, siendo un pueblo grande, siendo un pueblo malvado, siendo un pueblo perverso, se convirtió con el mensaje, un solo mensaje de un hombre, de Jonás. Pero aquí los fariseos, hermanos, están enfrentándose con el mismo Señor Jesucristo. Y estando delante del mismo Señor Jesucristo, les dice: no te creemos. Por eso el Señor le dice: el pueblo de Nínive se levantará en el día del juicio, pero más tolerante será el castigo para los ninivitas que para ustedes. Eso también tenemos que entenderlo nosotros. ¿Por qué se da este mensaje? Este mensaje se da, este es el mensaje más grande evangelístico en aquel tiempo, porque hay un mandato de Dios a Jonás. El problema aquí es que a Jonás no le gusta este mandato. Cuando Jonás recibe este mandato, no le agrada y decide desobedecerlo. Por eso la palabra dice inmediatamente, cuando le dicen entonces: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos desobedecido a ese mandamiento? Y tal vez hasta ahora. ¿Y cuántos seguimos? ¿Y cuántos no nos hemos dado cuenta de este llamamiento? Dios le está llamando personalmente a Jonás. Pero este hombre recibe el mensaje. Por eso dice la palabra en el primer: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. La palabra vino, como la palabra se nos ha venido a nosotros tantas veces, pero nos hemos quedado sentados. Tal vez algunos han decidido decir: bueno, yo estaba tranquilo en mi casa, hasta que ese hombrecito llamado Aníbal me comprometió, y ahora ya no tengo tranquilidad, tengo que ir a predicar. Pero no, yo ya no voy a ir a la iglesia, voy a ir a otros sitios. Y miren lo que dice la palabra, hermanos: huir de la presencia del Señor. Y aquí vemos, hermanos, alguien puede huir de la presencia del Señor. Lo vemos en este libro. Jonás no es una historia ficticia, es una historia real. Como dije antes, el mismo Señor lo refirió cuando estuvo en el. Y este mensaje de Jonás, que era la evangelización más grande de aquel tiempo, ya se remontaba a los tiempos de Jesús, porque el Señor está usando esta palabra para decirle a los fariseos y saduceos: no se les dará otra señal más que la señal de Jonás. Entonces eso para mí es una realidad, para mí es una verdad, para mí es una verdad contundente, porque el mismo Señor Jesucristo lo está refiriendo esta historia real. Esto debemos tomarlo en cuenta nosotros, hermanos. Entonces, bendito sea Dios. Jonás no decide ir allá. Jonás decide ir a otro sitio. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que este pueblo era un pueblo malvado. Era un pueblo que comía a las personas, comía carne humana. Eran antropofágicos, es lo que antropofágicos. Eran malvados, eran perversos, eran destructores. Entonces Jonás dijo: estos no merecen ser salvos, y por tanto yo no voy por ahí. Voy a otro sitio, pero esos no deben ser salvos. Esos deben ser condenados por su maldad.
Dios ama a las personas, nos damos cuenta que los ama igual. Sean santos o todavía no se hayan santificado, Dios los ama. No hay nada, hermanos, que pueda disminuir el amor de Dios. Así lo insultemos, así lo despreciemos. Él sigue amándonos de tal manera que su amor es único. Entonces Jonás prefiere comprar su pasaje e ir a otro lugar. Tarsis está al otro lado de España, es un lugar lejano. Pero mire qué dice la Escritura: como este era un hombre desobediente a la orden de Dios, o al pedido de Dios, o al mandato de Dios, él mismo permite una tormenta. Así que ¿cuántos de nosotros que hemos desobedecido al Señor hemos caído en este mismo asunto? No prosperamos, y al contrario, hermanos, hacemos perder a las personas quienes se encuentran con nosotros. Eso es lo que vemos aquí. Se desató una tormenta tan grande que los marineros, hombres experimentados en el mar, tuvieron tal temor porque esa tormenta no se había desatado en sus vidas hasta ese entonces. Y dice la palabra que se levantaron, oraron a sus dioses, pero no había resultados. Entonces el capitán del barco bajó dentro del barco a buscar a Jonás, porque él sabía, Jonás se lo había declarado, que él estaba huyendo de su Dios. Entonces ellos pensaron, por esta causa es que nos ha venido esta gran tormenta. Y al descender a la barca, encontró a Jonás durmiendo plácidamente, mientras los otros luchaban por la vida de Jonás. Él se había descuidado. Mire que cuando uno, hermano, se descuida de Dios o quiere alejarse de Dios, Dios no le transmite nada de lo que pasó con Saúl. Entonces, ¿qué pasa? Esos hombres duermen a sus anchas, no tienen, hermanos, ni la preocupación ni la convicción de lo que están haciendo, y son, en vez de ser bendición, maldición para los demás. Ahí vemos a Jonás durmiendo. Entonces el capitán, ¿qué hace? Lo despierta y le dice: levántate, hombre, ¿qué es lo que pasa contigo? Estás huyendo de tu Dios. Necesitamos que te levantes y ores a tu Dios, a ver si se compadece de nosotros. Pero dice que la tormenta aumentaba más y más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Echaron suertes. Eso es lo que le quedaba a estos hombres que no conocían a Dios. Vamos a echar suertes. Pero cuando uno está en la mira de Dios, no se escapa de nada. Cuando echan suertes, ¿qué pasa? Sale sorteado Jonás. ¿Qué tal suerte, verdad? Una suerte que estaba echada. Una suerte que él mismo había destinado en su vida. Una suerte que él mismo maduró en su camino. Una suerte que al fin y al cabo fue descubierta. Entonces, al salir sorteado Jonás, mire, ¿en qué situación podemos estar nosotros? Observados por el mundo, analizados por el mundo. Habiendo dicho que somos cristianos, estamos presentando un testimonio diferente. Dios lo ve. Nadie escapa de la mirada de Dios. Entonces él declaró: todo lo que les ha venido es por causa mía. Yo he desobedecido a mi Dios y por eso Dios me persigue. ¿Qué hacemos? Estos hombres tenían más compasión que Jonás, que conocía a Dios, porque ellos vieron la manera de que Jonás no muriera, porque ellos pensaron: al echarlo al mar, Jonás va a morir. Ellos lucharon, tenían más conciencia. Y Jonás dijo: écheme al mar. Solucionado para ustedes. ¿Qué pensaba Jonás? Jonás pensaba que iba a morir. Dios me ha desechado, ya no tengo oportunidad. Entonces ellos dijeron: ¿y a quién culpará Jehová si tú mueres? Él dijo solamente: échenme al mar. No queda otra cosa. Jonás sabía que no le quedaba otra cosa. Eso nosotros debemos pensar, debemos constatar en nuestra vida, de que cuando le fallamos a Dios,
cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, no nos queda otra cosa que volver al Señor. Hay dos cosas, ¿no? En esos casos hay dos cosas. O insistimos o persistimos, nos volvemos rebeldes y seguimos en el pecado, o nos convertimos a Dios. Son dos cosas. Jonás aquí se dio cuenta que había fallado. Era tarde, sí, le quedaba la muerte. Pero Dios, al ver ese cambio, cuando Jonás cambia su situación, cambia de pensamiento, cambia de decisión, lo lanzan al mar y vemos que Dios le tenía un gran pez preparado. Entonces vamos a ver, hermanos, ahí, que la palabra de Dios nos trae el conocimiento de Dios, que es bueno para nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Se acuerdan de ese versículo? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de la palabra de Dios. Porque el conocimiento de la palabra de Dios nos instruye y nos lleva y nos enseña y nos presenta a Dios como es, y empezamos a temer de Dios. Por eso dice que al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todo hombre que empieza a temer a Dios empieza a ser sabio, inteligente, porque se aparta del mal y hace solamente el Dios, hace solamente lo de Dios, lo que le agrada a Dios. Ve las cosas como lo ve Dios, ama las cosas como lo ama Dios, se corrige como Dios quiere y desea hacer la voluntad de Dios. Y aquí Jonás lo estamos viendo, hermanos, que toma esa decisión, aunque tal. Jonás no podía huir de Dios. Se dio cuenta que no podía huir de Dios. Entonces se pone realmente en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque solamente en Dios está nuestra seguridad. Amén. Nuestra seguridad no está en casas, nuestra seguridad no está en barcos, nuestra seguridad no está en comprar pasajes por más caro que sea el pasaje. Nuestra seguridad está en el Señor. Entonces, gracias a Dios, gracias hermano. Gracias a Dios que Jonás tiene otra oportunidad. Y eso está en capítulo 3. Mire lo que dice. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, el Dios que nosotros tenemos, hermanos, es el Dios que nos da otra oportunidad cuando vayamos. Amén. A mí me ha dado no una oportunidad, tal vez 2, 3, 4, yo no sé a usted. Yo no sé a usted cuántas oportunidades le ha dado Dios y le sigue dando. ¿Por qué? Porque Dios nos ama entrañablemente. Lo creemos. Entonces, la palabra dice, hermano, que nosotros estábamos muertos. No hay otra forma. A menos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y el Espíritu de Dios nos convenza para arrepentirnos y para pedir perdón y nos da fe para creer. Entonces, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, Jonás se dio cuenta y volvió al Señor, cambió de opinión. Entonces, hermanos, gracias al Señor, gracias al Señor. Gracias a Dios por estas cosas. Miren, el pueblo o la ciudad de Jonás, con un solo mensaje de un hombre, de un profeta, se arrepintió. Eso nos enseña, hermanos, que en el Antiguo Testamento no hubo una predicación más grande, no hubo una campaña tan grande como la de Jonás. Porque hay campañas, ahora mismo, hay miles, hay muchas personas
hasta millones se reúnen en el Asia, en el África, para recibir el mensaje de Dios. Pero nunca nos han dado la noticia que se arrepintió toda la ciudad. Miremos en la profundidad de este mensaje, la entrega de Jonás. Porque Jonás, cuando recibe esta segunda oportunidad, ya no falla, hermano. Ya no falla, y él sabe lo que tiene que hacer. Entonces nosotros veamos, hermanos, esta predicación de Jonás como una oportunidad que el Señor nos da, que en estos días nosotros debemos predicar, sea quien sea. Tal vez tenemos un enemigo, dos enemigos. Tal vez tenemos vecinos que nos odian y que nosotros los odiamos y que estamos pensando, ojalá se muera. Yo aquí tenía dos vecinos. El de aquí me hacía cosas terribles. Y el de aquí también. Hasta me denunciaban. El de aquí traía patrulleros cuando hacíamos vigilias. Yo decía, Señor, ten misericordia. Había un hijo que tocaba música, esa música satánica, con chillidos y con terrible, hermano. Nosotros oramos aquí y el muchacho se fue a Estados Unidos y hasta ahora no lo vuelvo a ver. El otro, tranquilo, nos llama después que murió su papá y su mamá. Yo les prediqué muchas veces, pero no quisieron. Pero les prediqué al vecino y a la vecina del otro lado también. Ahora, no han creído, ya no es problema, porque se les entregó el mensaje. Gloria al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, volvió a Jonás dándole una oportunidad. Mire, la palabra de Dios vino a Jonás, dándole una oportunidad. Ahora, no es que Dios haya decidido en ese momento ponerle un pez. ¿Qué fue? ¿Qué fue ese pez? ¿Tiburón? ¿Ballena? ¿Qué fue? Parece. ¿Qué fue? Fue que se lo comió y ballena. No fue ni tiburón ni ballena. La Biblia no le da, solamente dice un gran pez. Era un vehículo de Dios. Mire, ¿qué vemos ahí? La obra de Satanás. Satanás lo convenció a Jonás, haciéndole ver la maldad de ese pueblo. No, Jonás, no vais a ir. Acuérdate que ese pueblo ha destruido a tus parientes antiguos. ¿Cómo vas a ir a predicar? Yo te voy a dar un barco para Tarsis. Y se lo dio. Y Jonás desobedeció. Satanás puede tener un barco para usted. Si quiere huir del Señor, Satanás le pone un barco, le pone un avión, le pone un auto, le pone un bus. Satanás le pone un aparato en las manos para que usted huya del Señor y de la palabra. Pero acuérdese que no prosperará. Porque Dios ya tiene un plan. Amén. Amén. Así que cuando Satanás le ofrezca lo que le ofrezca, esa oferta no se debe aceptar, porque no podemos huir de la presencia del Señor. La palabra de Dios nos trae conocimiento, por eso el Salmo 139 dice: yo conozco tu sentar y levantar, yo conozco tu ida y tu regreso, yo conozco tus pensamientos y puedo leerlos desde lejos. Te conozco a ti, porque te formé desde el vientre de tu madre. Te conozco perfectamente. Y te formé conforme estaba escrito en mi libro, sin faltarte ni una parte.
Mire el cuidado de Dios, el cuidado del Señor. Él nos conoce. Entonces el salmista, por el conocimiento de Dios, dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré, Señor? Si en todo lugar estás tú. Si voy al cielo, estás tú. Si voy al otro lado del mar, estás tú. Aún si fuese a las partes más bajas de la tierra, ahí está tu vida, Señor. Amén. Entonces, por más que nosotros intentemos, Señor, pagar el precio más alto, en vano será. Por más que nosotros intentemos aquí o desobedecer a Dios o tratar de escaparnos de Dios, Él nos está mirando. Entonces, este mensaje, hermano, es: nadie puede escapar de la presencia de Dios. Amén. Amén. Nadie. Entonces, la palabra aquí nos está, hermanos, dando esta parte sobre Jonás. Y cuando Jonás cambia de opinión y acepta esa segunda oportunidad, Dios le tenía preparado un pez. Cuando nosotros vamos tras la voluntad de Dios, Dios tiene algo preparado y algo mejor. Acuérdense de las bodas de Caná, faltó el vino, pero Jesús estaba ahí. Amén. Si Jesús está en tu vida, amado hermano, Él tiene preparado algo mejor para ti. Gloria a Dios. Algo para comenzar de nuevo. Amén. Él nunca se descuida de sus hijos. Él está vigilando, está mirando y está pendiente. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da seguridad e inspiración. El Espíritu Santo nos guía. Y dice que cuando aún no podemos orar, estamos cansados, agotados, Él ora por nosotros. El asunto es que haya disposición de espíritu. Bendito sea Dios. Entonces, Dios, Jonás fue y predicó a Nínive. Pero Jonás dijo: estos son tan malvados, tan perversos. Yo tengo el pensamiento que no se van a arrepentir. Y Jonás fue y le dijo: si ustedes no se arrepienten, el juicio de Dios viene. Jonás fue tajante. Jonás entregó el mensaje, aunque no quería, aunque no tenía ganas. Pero es lo que Dios, la oportunidad que Dios dio. Y nosotros tenemos un sinnúmero de oportunidades. Y eso nosotros tenemos que verlo de inmediato. Aunque Jonás no quería, aunque Jonás no creía, Jonás no creía ni en Dios en ese momento. Porque dijo: esta palabra no se va a cumplir. Esta palabra va a ser desechada. Y yo deseo en mi corazón que esto no se cumpla. Porque estos son malvados, son perversos. Pero Nínive, hermanos amados, al recibir el mensaje que dice, creyó. Ese pueblo malvado. Dios mire lo que está esperando. Que nosotros vayamos, por más que la persona sea perversa, por más que sea un rey, y usted diga: ¿qué me va a hacer caso a mí? Ese hombre tiene demasiado dinero, no me va a permitir abrir la boca. Hermano, todo el mundo, todas las personas tienen una necesidad grande en su corazón. Esos ricos tienen riquezas, tienen fama, tienen poder, pero nunca han podido llenar el vacío en su corazón, el vacío de la ausencia de Dios. Amén. ¿Qué pasa donde hay amor? Amor genuino, amor verdadero. ¿Qué pasa? Está la presencia de Dios, porque Dios es amor. Amén. ¿Y qué pasa donde no hay amor? Vacíos de la presencia de Dios. Entonces, cuando usted va con el mensaje de Dios, a orar a Dios, y el Señor le manda con un mensaje, Él sabrá qué palabra poner en su corazón, para que le dé esa palabra y llegue a la necesidad más profunda de ese hombre, de esa mujer. Usted nomás le pregunta:
tienes. No necesitas de Dios. Te digo con franqueza, tu riqueza, tu poder, tu fama, te han hecho ver que no necesitas de Dios. Tienes todo. Puedes comprar autos, puedes comprar tierras, puedes comprar casas, puedes comprar corazón nuevo, hígado nuevo. Pero dime, ¿qué es lo que te falta? Algo te falta. Yo siento en mi corazón que algo te falta. Dice un predicador que iba por la calle y de repente se le acercó una gitana y le agarró de la mano. Era un pastor. Él le dijo: ven para seguirte la suerte, porque yo sé cuál es tu suerte. Y el pastor le dijo: mejor te leo yo a ti. Y la gitana le dijo: ¿tú puedes leer la suerte a mí? Pues claro, yo te puedo leer la suerte a ti. Aquí está mi mano, dijo la gitana. Y el pastor dijo: ya, dijo. Tienes un futuro perdido, porque irás al infierno. Si no te arrepientes, irás al infierno. Y la gitana se asustó. ¿Ese mensaje era verdad o no? Amén. Y la gitana quitó la mano y dijo: ¿qué hago? Arrepiéntete. Yo te voy a presentar hoy quién tiene el futuro tuyo y mío y de la humanidad en su mano. Se llama Jesús. Gloria a Dios. Imagínense esa gitana que averiguaba, hermano, la suerte y la felicidad de toda la gente. No sabía su futuro, pero Dios sí lo sabía. Amén. Dios lo sabía. Así que por más que se pague el pasaje más caro, hermanos, y el barco no nos da seguridad, la seguridad está en el Señor. Amén. Amén. Josué fue y predicó, y aunque Jonás no quiso, entregó el mensaje. Nínive recibió el mensaje y creyó. Y dice la palabra, hermanos, aún siendo una ciudad grande, dice la Biblia, 3 días de camino. Lima desde Ancón hasta Pachacamac, ¿cuántos días de camino tendrá? 4 días. No creo, ¿no? 2 días. 2 días. ¿Sé que Nínive era más grande? 3 días. ¿Ya? ¿Alguien está dispuesto a caminar por mí? 3 días. Amén. Por ahí veo casi que se levantaron allá. Muy bien. Miren, hermanos, dice la palabra que este mensaje llegó al rey. Al escuchar este mensaje, el rey se levantó. Se levantó de su trono, se quitó las vestiduras reales, la corona, los atuendos, y se paró en tierra. Y dice la palabra, hermano, que se puso tierra encima, silicio, ceniza. Este rey que nunca había hecho, al escuchar el mensaje del soberano Dios, él se vio nada. Él es el primero que creyó. Es el primero que se confundió con la gente, con el más pobre, con el más último. Se humilló. Mire, cuán importante, hermanos, es humillarnos delante de Dios. Si el mismo Señor se humilló para darnos a nosotros una posición de hijo de Dios, y hoy está en lo más alto, nadie está más alto que él. Ese rey entendió con un solo mensaje, entendió y ordenó que todo hombre y toda mujer se pusiera en ayuno. Incluso los animales no debían tomar alimento ni agua por 3 días. Amén. Y Nínive se arrepintió.
Y Dios les perdonó toda su maldad, se olvidó de todas, eran sanguinarios. Es decir, que cuando tomaban, hermanos, a sus prisioneros, hacían cosas que no se pueden repetir ahora. Se comían carne humana. Estos se despojaron y Dios los perdonó. ¿Qué pasaría, hermanos, si los olivos se convierten al Señor? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿En manos de quién está ese trabajo? De nosotros, ¿verdad? ¿Es nuestra responsabilidad o no? Amén. Dispuestos, hermanos, a ir, porque el tiempo, ahora que lo vi venir a mi hermano justo, yo creo que ya el tiempo se ajustó. Ya el tiempo se acabó, ¿no? Amén. Este varón ha caminado conmigo muchísimo. Aleluya, me acuerdo de esas cosas. Por la sierra, por la costa, de día, de noche, la lluvia, en el sol. Atravesábamos ríos, quebradas. Un hombre muy sensible. Yo lo extraño mucho tiempo. Gloria a Dios. Donde voy me preguntan por él. Yo no sé dónde está, hermano. ¿En Tarsis? ¿En Tarsis está bien? Me preguntaban a veces, y estábamos en tiempo del mundial, y dicen, no, tenga el mundial. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, sería maravilloso, hermano, si hubiese un hombre como Jonás, uno solo, un mensaje. Ahora, hermano, dígame usted, ¿cuántos mensajes ha escuchado usted desde que se convirtió? ¿Cuántos mensajes ha escuchado? ¿Cuántos pastores ha conocido? ¿A cuántas iglesias ha visitado? ¿Cuántas Biblias tiene en su casa? ¿Y no ha leído Jonás? Cuando yo leo, hermanos, a Jonás y veo esto, mi conciencia, mi corazón, en lo profundo de mí, me hace entender que Dios tan maravilloso que tenemos, hermanos, hemos desperdiciado tantísimo tiempo sin acudir a Él, sin pedirle dirección, sin obedecer. Y por eso es que languidecemos algunas veces, flaqueamos algunas veces, hay dudas algunas veces. Pero en el creyente, hermano, la duda debe ser erradicada totalmente. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. ¿Y la duda por qué viene? La duda viene por oír la palabra del enemigo, que te cambia las cosas. A Eva lo hizo dudar. Cuando Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto comerás, de todo árbol. Y la serpiente dijo, no de todo árbol. Abraham le dijo, no mentirás. Y Abraham, por miedo a su vida, dijo, voy a decir que es mi hermano, porque si digo que es mi esposa, mi hermana. Y aquí vemos, hermanos, a Jonás, que cuando Jonás entrega el mensaje, bueno, Jonás dice, lo agarran, problema de ellos. Se fue al frente, llegó a una montaña, hizo, dice la palabra, una enramada.
Y dijo, voy a ver si mi mensaje se cumple. Pero estoy seguro que no se cumple. ¿Por qué estos son tan duros de corazón? El duro era él. Y ahí estuvo mirando, ¿qué pasa? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se cumple o no se cumple? Entonces Jonás dudaba en su corazón. Aún dudaba por el mensaje que dio. Si nosotros dudamos por el mensaje que entregamos, si nosotros dudamos por el mensaje que recibimos, ¿estamos en el mismo nivel de Jonás o estamos más abajo? ¿Cuándo vamos a entender y cuándo vamos a creer? Y Jonás, cuando vio que Dios los perdonó, se enojó con Dios. Yo sabía que tú eres un Dios que se duele del castigo y eres tardo para la ira y pronto para volver ese castigo en beneficio. Por eso yo no quería ir, porque estos son hermanos. Hermanos, el mensaje de Dios es el mensaje de Dios. Finalizo diciendo, Génesis 6 dice la palabra que Dios vino sobre Noé y le dijo: Noé, la maldad de este pueblo ha llegado hasta el cielo. Es una generación malvada y perversa, no hacen nada bueno. Entonces yo te pido que hagas un arca donde entres tú y tu familia, porque viene sobre esta tierra un gran diluvio. Te voy a dar 120 años para que pregones la palabra, evangelices a este mundo. Que el Señor se fue. Los 120 años Jonás construyó el arca y no dejó de sembrar, de cosechar, de vender, de comprar, igual que los demás. Pero la fe de Jonás era profunda, porque le oyó y le creyó a Dios. Y el Señor dijo: y ahora en adelante, miren, no contenderá mi espíritu con el hombre. Su edad será 120 años. A Jonás le dijo: 120 años te voy a dar para que construyas el arca. A ver si alguien se arrepiente. Perdón, a Noé. Me emociono. 120 años Noé para que se arrepienta. Y como en 120 años no se arrepintieron, ¿para qué darles más vida? La edad del hombre será 120 años. Y a los 120 años el Señor vino. Le dijo: Noé, ¿cómo va? Noé le dijo: Señor, todo está listo. ¿Cuántos se convirtieron? Ninguno, Señor. Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Vamos a darle 7 días. A los 7 días, si no se arrepiente, entra tú y tu familia en el arca, y de los animales, macho y una hembra, de los limpios, más. A los 7 días, nadie se convirtió. El Señor dijo: entra en el arca. Jonás obedeció. Noé obedeció. Él y su familia, por él, porque hasta los hijos dudaban. Y los animales obedecieron. Mira la naturaleza. La naturaleza obedece a Dios. Amén. Aquí Dios usó la naturaleza, usó el mar, usó un pez y usó una planta, hermanos, para favorecer del viento y del sol a Jonás. Y dice que esa planta, esa calabacera, nació en una noche, lo defendió todo el día a Jonás del tremendo sol, y en la noche mandó un gusano, también de la naturaleza, que comió a esa calabacera, y el día siguiente Jonás estaba enojado y Dios le hizo esta comparación: Jonás, ¿cuánto trabajaste para poner a esa gente en Nínive? ¿Cuánto tiempo usaste?
¿Cuánto tiempo invertiste? Nada, Señor. ¿Cuánto invertiste en la calabacera? ¿Cuánto trabajaste? ¿Cuánto tiempo invertiste? ¿Y cuánto dinero? Nada, Señor. ¿Y tienes tú más amor por la calabacera que yo por este pueblo? Entendamos, ¿cuánto nos amamos? A veces amamos las cosas que Dios nos da más que a Dios. Aquí Jonás, hermanos, parece que amaba más a la planta que a Dios. Mientras que el amor de Dios por ese pueblo de Nínive crecía más. Y Dios sabía que ese pueblo se iba a arrepentir. Así que, hermanos amados, este mensaje ha sido entregado. Que el Señor bendiga nuestros corazones y tomemos en conciencia lo que la palabra de Dios nos trae. Amén. Vamos a ponernos de pie. En esta tierra, hermanos amados, estamos solamente por unos días. Es nuestro cuartel, es nuestro lugar de entrenamiento por unos días. Amén. Luego el Señor tiene para sus santos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde mora la justicia, la paz, el amor y el gozo eterno. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Bendice, Señor, este mensaje y levanta, Padre. Despierta, Señor, los corazones de tus hijos. Somos, amado Dios, no más grandes que Jonás. Somos como Jonás, hombres. Padre, solamente levántanos, amado Dios. Danos la valentía, como le dijiste a Noé. Levántate, sé valiente, porque tú conducirás a este pueblo hasta la tierra prometida. Y a nosotros nos dices hoy, ahí está mi palabra, mi mensaje, porque tú conducirás tu familia al cielo. Es la única herencia que tú tienes para meter en el cielo. No meterás allá ni oro ni plata, ni casa ni carro, ni riquezas. Lo único que meterás en el cielo será tu esposa, tus hijos y tu descendencia. Gracias, amado Señor. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.